Dosis, el podcast de nuevos comienzos. Dosis, el podcast de nuevos comienzos. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes una vez más a Dosis. Hoy hablaremos sobre paso en falso. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por el privilegio que nos das de aprender en pequeñas dosis de tu palabra. Te pedimos que hables a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, que nos permitas comprender a cabalidad todo lo que nos quieres enseñar en esta dosis, pero sobre todo que lo que hoy aprendamos lo vamos a poner en práctica en nuestra vida diaria. En el nombre poderoso de Jesucristo, amén y amén. ¿Alguna vez te has caído a causa de un mal paso? Creo que todos hemos experimentado algo así. Cuando nosotros damos un paso en falso, es porque no estamos enfocados en lo que estamos haciendo, sino que nuestros pensamientos están en otros lados. Segunda de Samuel 11 del 2 al 5 dice: una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde ahí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó a que averiguaran quién era y le informaron. Se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías el hitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. No hay una mejor historia para ilustrar un paso en falso que esta. David no debía de estar ahí en la azotea. Si tú lees el versículo anterior, te darás cuenta que era la época o la temporada en que los reyes salían a esas campañas de guerra. Pero David decidió no ir. Ahí cometió el primer error. Es como simple y llanamente que de repente estamos caminando y nos ponemos a pensar en algún asunto y cuando sentimos estamos en el suelo, porque nuestra mente no está enfocada. Los cristianos, desafortunadamente, no enfocamos nuestra mente en las cosas de Dios, sino todo lo contrario. Estamos caminando a ciegas y tarde o temprano vamos a dar un paso en falso. El problema es que un paso en falso representa dolor y tiene su consecuencia. Segunda de Samuel 11, 14, 17 dice: a la mañana siguiente David escribió una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. La carta decía: pongan a Urías al frente de la batalla donde la lucha sea más dura. Luego déjenlo solo para que lo hieren y lo maten. Por tanto, cuando Joab ya había sitiado la ciudad, puso a Urías donde sabía que estaban los defensores más aguerridos. Los de la ciudad salieron para enfrentarse a Joab y entre los oficiales de David que cayeron en batalla también perdió la vida Urías el hitita. Sabes, David cometió un error y trató de solucionarlo trayendo a Urías de nuevo a su casa, pero Urías, siendo fiel a su llamado, no se quiso ir a su casa, sino que se quedó donde se quedaba a dormir la tropa. Y David, viendo eso, se dio cuenta que no podía solucionar el error. Se dio cuenta que tenía que hacer algo más grave para tapar ese paso en falso. Entonces decidió mandar una carta para que pusieran a Urías en donde era más fuerte la guerra, donde estaban los enfrentamientos más recios, con la seguridad y la certeza de que Urías iba a morir y así poder ocultar su falta. A veces los cristianos pensamos que cuando cometemos el error de dar un paso en falso, nadie lo va a notar porque lo podemos ocultar, pero sí se nota. Y sabes, no es tan importante que se dé cuenta la gente. El que se dio cuenta desde el inicio fue Dios y nosotros no entendemos eso. Todo lo contrario, hacemos todo lo posible por ocultar ese paso en falso y no nos damos cuenta de que solo estamos cometiendo más errores y es lo que le estaba pasando a David. David cometió el error de meterse en una mujer que tenía esposo y ese error provocó que ella quedara embarazada, pero no feliz con eso, para tapar ese paso en falso decidió matar al esposo de esa mujer para ocultar el error. ¿Y qué sucedió? Solo agravó el problema. Y así somos los cristianos, desafortunadamente, y no comprendemos que cada paso en falso tiene una consecuencia. Cada vez que tú diste un paso en falso, te caíste, te doblaste el pie, te embarraste de algo, te enlodaste, te mojaste, o sea, tuvo la consecuencia. Hay una consecuencia en los pasos en falso. La solución es realmente enfocarse en dónde está caminando uno y dejar de enfocarse en otras cosas. Muchas veces el cristiano se enfoca en lo que está haciendo el otro hermano de la iglesia que en lo que uno está haciendo. Tratamos de juzgar a los demás en lugar de ver hacia dónde estamos caminando nosotros. Y ese es un error, porque tarde o temprano vamos a dar un paso en falso. Y lo que debemos de hacer en el momento de equivocarnos es reconocer nuestra culpa, no tratar de ocultarlo. Porque observa, segunda de Samuel 11 del 26
26 al 27 dice: Cuando Betsabé se enteró de que Urías, su esposo, había muerto, hizo duelo por él. Después del luto, David mandó a que se la llevaran al palacio y la tomó por esposa. Con el tiempo, ella le dio un hijo. Sin embargo, lo que David había hecho desagradó al Señor. David pudo ocultar el error a los ojos de todos, pero sin embargo, lo que David había hecho no fue agradable a los ojos de Dios. David cometió el error de querer tapar ese paso en falso delante de la sociedad y no delante de Dios. Para tapar un error delante de Dios es arrepentirse y pedir perdón. Todos estamos expuestos a un paso en falso, pero cómo nos recuperemos de ese paso en falso es el secreto, es la clave de una buena relación con Dios, aceptándolo, pidiendo perdón y retomando el camino, o negándolo y haciendo más grande cada vez el problema, como lo hizo David. Si tú sigues leyendo el siguiente capítulo, te vas a dar cuenta que el Señor manda al profeta Natán a reprender a David, como diciéndole: te vi. Y sabes, hubo una consecuencia. El Señor perdonó a David, por supuesto. Tú te vas a levantar de nuevo, pero el dolor, el golpe no te lo vas a quitar. Y es lo que Natán le dice a David: sabes, tu hijo va a morir. Y dice la palabra que el Señor hirió al hijo de David con Betsabé y el niño murió. Ese fue el precio, el alto precio que tuvo que pasar David para que su paso en falso fuera reparado. Y aquí quiero hacer una pausa. No es que yo sea legalista, ni me interesa hacerlo, pero creo que como cristianos hemos olvidado que nuestras decisiones tienen consecuencias. Nuestros pasos en falso tienen consecuencias. Y no es que va a ser en el instante, va a ser con el tiempo. Y no es que el Señor sea malo, el Señor es bueno por sobre todas las cosas, pero cada error va a tener una consecuencia. Si tú te metes con una mujer que no sea tu esposa, eso va a tener una consecuencia. Si tú adelantas tus relaciones antes del matrimonio, eso va a tener una consecuencia. Si tú le mientes a tus padres, eso va a tener una consecuencia. Y el cristiano piensa que Dios debe librarnos de las consecuencias y no es cierto. Mira el ejemplo de David: muere su hijo. ¿A causa de qué? De ese paso en falso. Pero David reconoce y dice: yo he pecado contra el Señor. Por lo tanto, si leemos el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 22, tras destituir a Saúl, puso por rey a David, de quien dio este testimonio: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él hará todo lo que yo quiera. Un paso en falso tiene una consecuencia. No dejes que te arrebate tu relación con Dios. Reconoce que te equivocaste y eso hará que tú seas una persona conforme al corazón de Dios cuando tú te arrepientas. No trates de ocultar tus errores. Reconócelos, arrepiéntete y retoma el camino. Ese es el llamado de esta dosis. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra. Te pedimos que nos ayudes a que si damos un paso en falso, nosotros podamos reconocer ese error y que tengamos que lidiar, Señor, con la consecuencia de ese error, pero que no nos apartemos de ti y que no te ocultemos el error, sino reconozcamos que nos equivocamos y estamos arrepentidos para que tú en algún momento, Señor, puedas decir que somos conforme a tu corazón. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.